Le voy a pedir que no se siente. Abran la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo. Si no, voy a decir como dice un pastor, si no, ábrala por donde sea, que por todos lados es buena. ¿Cuántos dicen amén? Yo soy de esas personas que yo creo que cada página de la Biblia tiene que sangrar. Cada página de la Biblia tiene que ver la sangre del Cordero. Desde Génesis capítulo 1 podemos ver cómo el Cordero de Dios viene por toda la Biblia. Amén. Y me pongo a pensar, tuvo razón Juan el Bautista cuando estaba bautizando allá en el río del Jordán, cuando él pega el gran grito cuando ve venir al Cordero de Dios. Él bien pudo haber dicho, ahí viene Jesús, el hijo de José o el hijo de... Lo conocía bien. Pero él pudo distinguir en aquel momento que el Cordero que Dios le había prometido a Abraham aún no había llegado. Y por eso es que en ese momento él pega el gran grito y dice, he aquí el Cordero de Dios. Pero yo creo que nosotros en español como que nos cuesta dar en sí el énfasis que estaba diciendo Juan en aquel momento. La expresión de él era como quien dice, deténganse un momentito, paren de hacer lo que están haciendo. Y él pega el gran grito y dice, behold the Lamb of God. Como quien dice, he aquí el Cordero de Dios, el que hemos estado esperando. Y ese es el que dice estas palabras en Mateo capítulo 16 y versículo 18. Me van a tener que prestar una Biblia porque perdí la Biblia. Amén. Y el Señor se llevó a los discípulos. Mateo 16 se llevó a los discípulos para un lugar llamado Cesarea de Filipo. Hay otra Cesarea allí en Israel que le dicen Cesarea del Mar, que es la que está a la orilla del mar Mediterráneo. Esta otra Cesarea de Filipo está al nomás pasar en los altos de Golán. Los que han estado en Israel o los que estudian geografía bíblica saben que ya está allá con el límite, cerca del límite del Líbano. Allí al lado de esa ciudad es donde están los tres nacimientos del río del Jordán. Allí vemos la Trinidad nosotros en el nacimiento del río. Ahí están los tres nacimientos que se ajuntan y luego sale como un riachuelo pequeñito buscando allí desde el monte de Hermón hacia abajo hasta que llega al lago, al mar de Galilea, y luego continúa hasta que llega al mar Muerto. Pero el Señor se lleva a los discípulos a esa ciudad y la Biblia dice en el versículo Mateo 16, voy a leer el versículo 13 para que desde el versículo 13 para que podamos entender un poquito lo que es el contexto. Dice que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Bien, él no tenía problema de identidad como hoy en día, que nosotros nos interesa qué piensa la gente de mí, o qué idea, o qué opina la gente de nosotros. Él sabía exactamente quién era. Por eso él dice el Hijo del Hombre, hablando de lo que había dicho el profeta Daniel. Y ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, ya para entonces había muerto Juan. Otros dicen que Elías, otros que eres Jeremías. Algunos también decían algunos de los profetas. Y él les dijo a los discípulos en aquel momento, y vosotros, o como quien dice, y ustedes, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro, él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús y le dijo, bienaventurado eres Pedro, o bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Esto es bien profundo, no voy a poder llegar a cubrir todo esto, pero voy a tratar. A ti te voy a dar
La llave del reino de los cielos fue la que usó Pedro cuando se convirtieron 3,000 en su primera predicación. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era Jesús el Cristo. Amén. Padre eterno, gracias por su palabra, Señor. Oro, Padre bueno, que en estos minutos que hacen falta, también su palabra pueda ser predicada, Señor, y que abra el corazón de las personas y la mente, Señor, pero sobre todo el corazón. Lo que llega a la mente se olvida, pero lo que llega al corazón permanece, Señor. Le ruego, Padre eterno, que los corazones puedan ser receptibles a esta palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Les voy a contar que cuando me ordenaron a mí a predicar acá, surgió una pregunta del pastor que me estaba ordenando, mi pastor, el pastor Ricky, los que lo conocen. Y había muchas preguntas. Y de las preguntas que hicieron los pastores que estaban ahí, una de ellas, él les dijo: miren, les voy a decir algo. Le dije, tengo algo ya bien claro con este muchacho. Me dijo muchacho, bueno, estaba más joven en ese tiempo. Y dice, lo ordenemos hoy o no lo ordenemos, este va a estar predicando la otra semana en algún lado, porque el Señor lo llamó a predicar. Entonces, porque para predicar, le dice, no necesita ese papelito que le van a dar hoy, le dice. Para predicar lo que necesita es una Biblia. Y él tiene varias Biblias. Entonces, me acordé de eso, porque en ese tiempo yo me congregaba en la iglesia americana y no estaba predicando. Cuando me congregaba en la iglesia hispana, donde pertenecimos antes, yo predicaba. Pero en ese tiempo no estaba predicando, pero me llamaron en una estación de radio que si quería predicar, y yo, ahí vamos. Así que allá estaba predicando en el radio todas las semanas. Estamos hablando de ya algunos años atrás. Y les digo esto porque les voy a predicar un mensaje de esos de radio, para que no se me vayan a desesperar. Amén. Llegamos a esto acá y les voy a hablar bajo el tema, no sé si lo tienen estos muchachos, lo mejor está por venir. Quiero hablar acerca de ese tema y cuando veo esto me doy cuenta que Dios tiene cosas grandes, cosas mejores que vienen para nuestra vida y para la iglesia. No sé si me puede ayudar, por favor, porque digo esto, que lo mejor está por venir, porque vivimos en un tiempo que la gente piensa que los mejores tiempos ya pasaron, ¿verdad? Y algunos quizás ven de esa manera. Y yo me acuerdo de unos, diría, ancianitos de aquellos tiempos y decían, oh, cómo anhelamos los tiempos de antes, qué bonito era. Y yo creo que muchos de nosotros también quisiéramos, ¿verdad? Un poquito de esos. Y nos ponemos a pensar, quizás ya los tiempos buenos como que ya terminaron. Mayormente cuando vamos a hacer la compra o cuando vamos a echarle gas al carro. ¿Cómo no deseáramos aquellos tiempos? Como los tiempos cuando yo compré el primer carro, valía 95 centavos la gasolina. Ese es el precio del galón de gas. Algunos se acuerdan acá. ¿Cuántos se acuerdan cuando valía 95 centavos? Soy el único viejito aquí entonces. No, por ahí está otro. Es mi hermano mayor, el hermano Mauricio, ¿se acuerda, verdad? Y andaban esos trucks y bien poquita la gasolina que usaban. Y me pongo a pensar se ponen a pensar qué bonito eran esos tiempos antiguos. Amén. Cuando aquí está mi hermano Mauro. Cuando entre todos los que vivíamos en la casa pagábamos el teléfono. $5 cada uno, pero había que esperar el turno para usar el teléfono. $5 cada uno, pagábamos el teléfono al mes, valía como $30, $40. Todos los que vivían en la casa pagábamos el teléfono. Y digo, no, qué bonito eran esos tiempos. Cuando se platicaba fuera de la casa, cuando se sentaba a la mesa a comer y nadie, hoy en día es la sociedad de hoy en día que está conectada supuestamente con los teléfonos, pero es la que está más desconectada.
las familias hoy en día. Pero cuando nosotros vemos la palabra del Señor, llegamos a la conclusión que para la iglesia del Señor las cosas no van de mal en peor, sino que cada día van mejorando. Digo yo, lo mejor está por venir en base a la expresión o la promesa que el Señor acaba de decir, que las puertas del infierno, del Hades en griego y el Seol en hebreo, y él dice, y las puertas del Hades o las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Entonces eso me da a entender a mí que hay una promesa que las cosas van a ir mejorando para la iglesia del Señor. Veamos así rápido. Le voy a dar un viaje rapidito ahí por el lado de Cesarea de Filipos para que podamos entender. Mire, a veces la gente dice, cuando decimos va a haber bautismos, hoy a veces dice, hoy ¿a dónde van a ser? Y está frío y esto y lo otro, y pone la gente un montón de peros. Y le digo, el Señor caminó 90 millas para llegar al río del Jordán a ser bautizado, caminando. Y el Señor llama a los discípulos ahí y les dice, los voy a llevar a darles un estudio bíblico a Cesarea de Filipos. Me imagino que ellos han de haber dicho, ¿y qué hay allá en Cesarea? Es como que les digo a ustedes, vamos a ir a Kershaw la otra semana. Y algunos van a decir, ¿y a dónde es eso? Les voy a dar un estudio bíblico allá en la cárcel. Llevamos a un muchacho un día allá a la cárcel llamado Noel. Está platicando, está ocupado, está traduciendo. Y le digo yo a Noel, ¿me acompañas a la cárcel? Y entró a la cárcel y lo veía yo que entró y veía para arriba, como que era perdido que andaba. Y veía otra vez aquellas fensas altísimas y los rollos de alambre. Seguía, yo no le decía nada, pero I was watching you. Le iba poniendo cuidado. Por último habló y dice, ain't no way you're getting out of this place. Dice, no hay manera que te salgas de aquí si un día te llegan a meter a este lugar. Y fue lo que hizo el Señor. Les dice, vamos de camino, y se lo lleva 30 millas al norte para Cesarea de Filipos. Y me ayuda, por favor, con esa gráfica. Lo llevó, ahí está más o menos. Se lo lleva a ese lugar de Cesarea, a un lugar donde a la vista humana no tenía ninguna atracción. ¿A qué vamos a ir ahí arriba? Hacía pura piedra en ese tiempo. Ahí le estaba diciendo que es donde nace el río del Jordán. Y ahí hay una cueva grande. Y ese lugar llamado las puertas del Hades. Por eso a algunos les cuesta entender. Ese lugar de las puertas del Hades es un lugar que existió. No era que él estaba diciendo, hay una fuerza en el aire, como cuando la Biblia dice, cuando ande en valle de sombra de muerte, es un lugar que así se llama, ahí a la orilla de Jericó. Y era el lugar donde David andaba pastoreando las ovejas de su padre. Y es como dice, un callejón grandísimo que no tiene salida. O sea, como quien dice, por eso es que dice, si venía un león o venía un oso, yo lo mataba, porque ahí en ese lugar no hay para dónde correrse. Ahí era donde él andaba, por eso se llama el valle de sombra de muerte. Ese lugar existe, llamado las puertas del Hades. Ahí está todavía las ruinas. Hoy es un lugar turístico, pero en ese tiempo no había nada turístico ahí. Esa foto yo la tomé, y bueno, los que pueden ver todavía, la persona que está de camisa blanca, aquí la última ya es hermana Griselda Lobo, en ese grupo. Esa foto yo la tomé estando allá. Y para ahí se lo llevó el Señor en aquel momento. El lugar más, diríamos en términos de hoy, el lugar más diabólico que existía en ese tiempo en Israel. Ahí se lo lleva. Allí en esa cueva ofrecían sacrificios humanos. Allí le habían hecho un altar a un dios llamado Pan, pero no pan del que comemos nosotros.
Porque esa ciudad, antes de llamarse Cesarea de Filipo, Cesarea en honor al emperador César y Filipos al otro tercer rey que existió después de Herodes el Grande, entonces por el nombre de ellos le pusieron Cesarea de Filipos, pero antes se llamaba Pañas, o sea, dándole el nombre de esa ciudad, de ese dios Pan que adoraban los griegos. Allá hay mucha historia, lo puede leer, y a veces le digo yo, búscalo en Google, búscalo ahora la gente está usando ChatGPT y todas esas cosas, pero lo puede buscar ahí, porque allí tiene el origen también de 1903 o 1905, donde el escritor escocés de ahí sacó esa idea de esa película de Disney de Peter Pan. Algunos la escucharon, ¿verdad? De ¿cómo se llama la tierra esa de Neverland, algo así. Bueno, y yo estaba viendo eso y dije yo, un día voy a predicar acerca de eso. Porque es una tierra, dice, donde los niños no crecen. Así es, ¿verdad? Ayúdenme, hombre. Y dije yo, esa sí que va a ser una predicación buenísima. Porque hay gente que lleva mucho tiempo en la iglesia y no crece. Amén. Y entonces todo eso, de ese pensamiento de Peter Pan y eso, es una ficción donde los niños se desaparecen, viene de esa cueva donde le ofrecían sacrificios humanos a ese Dios llamado Pan. Y cuando lo sacrificaban ahí, yo me metí adentro a ver qué había, pero ya no hay agua. Pero en ese tiempo había agua, y allí era donde hacían los sacrificios. Y si el agua corría por debajo de la tierra y empezaba a salir roca ya, era porque el Dios había aceptado aquel sacrificio. Ahí le sacrificaban también cabros y todos esos diversos animales. Era lo peor, donde los humanos tenían relaciones íntimas con los animales. O sea, por eso se lo lleva el Señor a ese lugar, a lo más peor que podía haber, porque el Señor quería que los discípulos tuvieran claro a quién andaban siguiendo. Amén. Hay gente que va a la iglesia y aún no ha conocido al Señor, y el Señor quería que ellos estuvieran seguros. Él no le interesaba qué piensa la gente de mí. Él tenía ya su identidad clara, que era el Hijo de Dios a quien Dios había enviado. Pero él sabía, por eso les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Él quería que supieran a quién ellos estaban siguiendo. Y sale, como dicen Pedro rapidito, que dijo alguien que es más salido que un balcón y más metido que una gaveta. Ese hombre de inmediato, rápido, dijo él, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él sabía exactamente a quién andaba siguiendo. Y él quería también darles el mensaje que él iba a fundar la iglesia, y también que las puertas del Hades se lo llevó a lo más peor, como quien dice, se va a levantar lo peor en este mundo, pero ustedes no se preocupen, porque ni aún las puertas del infierno prevalecerán en contra de la iglesia. Y eso me da a entender a mí que se va a levantar el enemigo como río, con fuerzas tempestuosas, pero las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia, porque la iglesia está fundada en la roca inconmovible, Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén, alabado sea su nombre. Digo yo, lo mejor está por venir, y le voy a dar 2 puntos aquí rápido y nos vamos para la casa. Lo mejor está por venir, porque el arquitecto es Cristo Jesús. Amén. Él no dijo ustedes que edificarán la iglesia, sino que le dijo, yo me voy a encargar de eso. Yo voy a edificar la iglesia. No se trata de talentos, de habilidades, de esto y de lo otro. Se trata de que el Señor esté en el asunto, y entonces el Señor se encargará de llevar a cabo este proyecto llamado iglesia. Amén. Es un proyecto en desarrollo que todavía Dios no ha terminado.
Hay gente que dice, vamos a ir a la iglesia, y es un término que todo el mundo usa. Pero la iglesia no es un edificio, la iglesia somos nosotros. Y como él dice, las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Yo le digo a las personas, Dios no ha terminado con la iglesia y tampoco ha terminado contigo. Amén. Somos una obra en construcción. El lugar donde tú estás en este momento no define el fin de tu historia. Dios no ha terminado contigo todavía. No sé cómo llegaste a este lugar esta noche, pero yo tengo algo que decirte. A lo mejor el enemigo te ha mentido. Tú ya fracasaste, tú ya fallaste, ya no tienes esperanza, ya no va a pasar nada. Las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Dios va a llevar a cabo el propósito que dijo que iba a hacer en tu vida. Amén. No por tus capacidades, ni por la iglesia donde tú vas, ni porque quién es tu pastor, sino por quien te pastorea, Jesucristo, el Hijo de Dios. Él no ha terminado todavía, y eso me da esperanza a mí, porque los discípulos posiblemente se decepcionaron en el momento de que el Señor Jesucristo fue a la cruz, y aún Pedro dijo, vamos a pescar, y se fueron. Como que todo había terminado. Pero déjeme decirle, dijo un pastor amigo de nosotros acá. Él dice, it ain't over until God says it's over. Como que dice, no ha terminado hasta que Dios diga que ya se terminó. Amén. Y yo aprendí esa expresión muchos años atrás. Que mientras Dios no ha regresado, es como cuando hay dos boxeadores en el cuadrilátero. Mientras no ha sonado la campana, hay esperanza todavía. Amén. Mientras no ha sonado la trompeta, tienes esperanza de venir a Cristo, o tienes esperanza de volverte a levantar. Amén. La Biblia dice, yo no he visto justo desamparado. Amén. Gloria a Dios. Tenemos nosotros esperanza en lo que el Señor ha dicho. Falta lo mejor, porque esta iglesia está fundada sobre la roca. Amén. Aquí el Señor da una expresión, y por eso le dije que aquí hay mucho material que desempacar, pero voy a ir por encima así rápido. Él le dice, y tú eres Pedro, y sobre esta roca yo edificaré la iglesia. Ahí usa él dos expresiones, una para Pedro, que es Petros, que es una piedra pequeña, y otro de Petras, que hablando de esa roca inconmovible, algo grande. Ellos lo entendieron bien. Yo le digo a la gente lo que nosotros nos enseñaron allá en Israel. Nos dijeron, ustedes, dice, lo siento mucho lo que les voy a decir, pero no son suficientes judíos para entender a totalidad lo que están presenciando aquí en este momento. O sea, porque la Biblia fue escrita por judíos, para los judíos en tierra judía. Entonces es difícil hacerse la mente. Por eso les digo, yo uso siempre las ilustraciones, y siempre estoy usando, yo no uso como es el aceite de oliva ni el pan de trigo, sino que yo uso las tortillas, los tacos de carnitas, amén, las arepas. No coman carnitas, hermanos. Lo siento mucho. Menos mal que no hay hermanos de México acá. No coman chile verde, les va a hacer daño. Se lo decimos por experiencia, ¿verdad, hermano Alberto? ¿Verdad? Entonces, por eso Mateo dice el reino de los cielos. Mateo le está hablando a los judíos, y por eso él nunca menciona el nombre de Dios, porque para un judío no es como una persona de acá que todo el tiempo está diciendo oh my, amén, y lo usan comúnmente la gente a cada rato. Para los judíos eso es tomar el nombre de Dios en vano. Cuando nosotros estábamos allá y andan ellos con el talit, el manto que usan, y si tantito uno habla una palabra mencionando el nombre de Dios, rápido paran de hacer lo que están haciendo y ponen las manos así y hacen la forma del tabernáculo en el mismo talit.
y se dan cuenta que están, como dicen, hablando del Señor, todo se detiene, porque ellos saben que no pueden tomar el nombre de Dios en vano. Y le pedíamos a alguien qué es lo que dice en el prayer shawl, el que usan ellos para orar, y ellos dijeron que no lo podían decir, porque allí está el nombre de Dios. Y por eso es que Mateo usa la expresión el reino de los cielos. Él no dice el reino de Dios. Y ese reino fue el que vino a predicar el Señor, el reino de los cielos. Obviamente no se cumplió en ese tiempo. Había un rey, pero no había un pueblo. Para que el reino de Dios se hubiera cumplido, tenía que haber un pueblo y tenía que haber un rey. El rey ya estaba, pero el pueblo despreció al Mesías, y por eso es que ese reino se va a cumplir en el tiempo después de la tribulación. Cuando venga la iglesia, entonces los 1000 años se cumple ese reino de que el Señor estaba hablando. Y ahí le dice: tú eres Pedro, esa piedra pequeña, y sobre esta roca yo edificaré esta iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Hay una cita para los que toman nota, porque Pedro también habla en su carta, en Primera de Pedro capítulo 2, él habla acerca de esto. Si el Señor hubiera estado hablando de Pedro, como algunos dicen, si era Pedro y que Pedro es el fundador de la iglesia y todo eso, y algunos conocen todo ese argumento de mucha gente. Si él hubiera estado hablando de Pedro, Pedro no hubiera dicho lo que escribió más adelante cuando él dice: acercaos a él, piedra viva, ciertamente desechada por los hombres, pero la piedra que desecharon los edificadores, ahora él ha venido a ser la piedra del ángulo, piedra escogida. Entonces Pedro, como quien dice, está aclarando eso para que la gente no se haga la idea que él estaba hablando acerca de que sobre Pedro iba a fundar la iglesia. La iglesia está fundada sobre Cristo Jesús, la roca inconmovible. Lo mejor está por venir. Amén. Quiero dejarle ese pensamiento a la iglesia del Señor, que aún falta mucho trabajo por hacer, no se ha terminado. Hay mucha gente que no ha escuchado el evangelio. La iglesia acá tiene un eslogan del Ministerio Visión que es: hasta que todos hayan escuchado. Y ese es nuestro propósito, que todos escuchen el mensaje del Señor. La iglesia no ha terminado. Creemos que lo mejor está por venir, porque esta iglesia está fundada sobre la roca que es Cristo Jesús. Y creemos que cosas mayores todavía el Señor va a continuar haciendo. Lo mejor está por venir, porque las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. En otras palabras, la iglesia no está retrocediendo, la iglesia va hacia adelante. Muchos conocen la historia cuando inició en Hechos de los Apóstoles, cuando se levantó la persecución y apareció un profeta llamado Gamaliel y les dijo que tuvieran cuidado con lo que estaban haciendo, porque ya se había levantado gente anteriormente con movimientos religiosos y todos habían desaparecido, pero se daban cuenta que el mensaje que llevaban los discípulos era un mensaje que venía del cielo y que su fundador era Cristo Jesús, aquel que ellos habían crucificado. Lo mejor está por venir. Y yo quiero dejarlo con este pensamiento, pero a la misma vez quiero hacer, como decimos, una pequeña pausa para que todos nosotros pensemos. Lo mejor está por venir. Amén. Pero eso de que lo mejor está por venir para la iglesia, amén, es porque a los que esperamos su venida, la Biblia dice que a nosotros nos espera cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. Y yo les digo, donde no le van a llamar indocumentado, donde no van a decir que somos una carga para el gobierno. Amén. Eso es lo que nosotros esperamos, cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. Entonces, aquí es donde quiero yo terminar con esta predicación, porque lo mejor está por venir para la iglesia del Señor. Amén. Veámoslo de esa manera.
por algunas razones muy obvias para los estudiantes de la Biblia. Número uno, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Tenemos una gran esperanza. También lo mejor está por venir, por lo que dice también Pablo en Tesalonicense, que el Señor mismo con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo van a resucitar. Entonces, para la iglesia del Señor, aunque ahora en este momento la gente se preocupa por lo que está pasando en el Medio Oriente y todas esas cosas se tienen que cumplir, pero nosotros debemos de estar siempre con la mirada puesta allá arriba, porque en un momento, amén, he aquí un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Los cielos se van a abrir, la trompeta va a sonar, los muertos en Cristo van a resucitar y nosotros los que estemos vivos salimos, como dice Malaquías, como becerros de la manada al encuentro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabado sea su nombre, gloria a Dios, qué bendición. Y eso nos debe recordar a nosotros que lo mejor está por venir para la iglesia, para aquellas personas que ya le entregaron su vida a Cristo. Y cómo no quisiera darle esperanza de alguna forma a la persona que no ha conocido a Cristo. Ahí es donde yo quiero que me escuche bien la persona que no le ha entregado su vida a Cristo. O que si por A o B se ha alejado del Señor. Y yo le digo a la gente, y yo te entiendo exactamente, que la gente muchas veces se va de las iglesias por lo que tal vez te dijo el pastor, o por lo que el diácono hizo, porque la esposa del pastor, por el otro. Puedes tener miles de excusas por qué te fuiste del Señor, por qué te fuiste de la iglesia. Pero ninguna va a ser suficiente válida el día que te presentes delante del Señor. Amén. Lo mejor está por venir para aquellas personas que conocen a Cristo, para aquellos que ya le entregaron su corazón al Señor. Pero para aquella persona que no ha recibido a Cristo, o que se alejó de Dios por alguna razón, para esa persona lo mejor no está por venir, lo peor está por venir. La Biblia dice que Juan vio un trono grande y sublime y vio multitud de gente parados de pie delante del Señor y los libros fueron abiertos. Amén. Y ahí es donde dice Juan, y los libros fueron abiertos. Y el que no se encontró escrito en ese libro fueron lanzados con violencia al lago de fuego, porque despreciaron el sacrificio que Cristo hizo en la cruz un día. Por eso es que lo mejor está por venir para los hijos de Dios. Pero para los que no han conocido a Cristo, no es lo mejor, es lo peor. Amén. Pero lo bueno es, la Biblia dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad, antes que sea demasiado tarde. Mire, yo he predicado funerales, de todo, y he visto diferentes cosas que pasan. Gente que jovencitos se van a la eternidad y sin el Señor. Y por eso es que me dicen a mí, ¿y usted siempre predica así? Y le digo, sí, yo siempre predico así. ¿Y de dónde sale ese gran gozo y esa gran urgencia del evangelio? Y digo, bueno, hay dos razones. Número uno, puede ser que sea la última vez que yo estoy predicando. Y número dos, puede ser que usted es la última vez que escucha un mensaje de salvación. Porque el mañana no es de nosotros. Y por eso la Biblia dice, si hoy oyeres mi voz, no endurezcas el corazón. Porque mañana puede ser demasiado tarde. Amén. Y estábamos aquí una vez. Y bien raro que el pastor dijo, llamó aquí nosotros no llamamos a nadie por nombre.
El llamado es general. Amén. Porque en este momento quien yo sé que es salvo soy yo. Amén. El hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero Dios ve el corazón. Y hay gente que juzga a la persona porque nunca se pierde un culto, porque está en la iglesia. Y yo le digo, estar en el garaje no te convierte en un carro. Amén. Estar en una iglesia no te convierte en un cristiano. Hay gente que está en la iglesia y no han conocido al Señor todavía. Yo recuerdo que el pastor llamó a un muchacho casi directo así y fue donde él. Y el muchacho dijo lo que la gente, lo que los jóvenes dicen hoy en día: I'm good the way I am. Estoy bien así como estoy. Y algo empujó al predicador después del servicio y fue al pasillo. Estoy hablando aquí en este lugar. Fue al pasillo y lo siguió otra vez y le dice: no te vayas sin Cristo, recibe al Señor. Y la expresión de él fue la misma. No lejos de aquí, de alguna forma, y algunos dicen que yo le meto miedo a la gente, y espero meterle miedo para que venga Cristo. Pero es una realidad. Y sale el muchacho de aquí, perdió el control del carro, se fue a la cuneta, como decimos nosotros, went down in a ditch, y quedó como atrapado. No había alcohol, no había droga, no había nada. Simplemente quizás algún raccoon se le atravesó y se quiso mover y se fue a la cuneta. Hasta ese momento no había pasado nada, hasta que, como dice, venía un buen samaritano supuestamente y paró detrás de él y se fue a ver qué estaba pasando, y el señor iba fumando. Y ya acercándose tiró el cigarro, como común lo hace la gente, tira el cigarro. No sé, como estaba oscuro, no se percató que el carro, cuando se fue a la cuneta, rompió el tanque de la gasolina y dejó la línea de gas. Tras que estira el cigarro, la llama de fuego, y aquel carro se hace una sola llama de fuego. Y cuando lo entrevistaron a él no podía hablar. Y decía: todo lo que les puedo decir eran las voces que este muchacho daba allá adentro. Mom, come and get me. Eran las voces que él oía. El muchacho hablándole a su mamá: mamá, ven a sacarme. I'm burning, me estoy quemando. Come and get me. Esas eran las voces que él escuchaba. Y yo me pongo a pensar, pensó que tenía mucho tiempo todavía, pero no era así la cosa. Le voy a pedir si nos ponemos en pie un momentito. Con esto vamos a cerrar. A lo mejor está usted aquí este día y por A o B razón se ha alejado del Señor. Ahí donde está, le voy a pedir que cierre los ojos y sea honesto con usted mismo. Yo no conozco su condición, usted la conoce. Conoce su caminar con el Señor, su caminar con Cristo, su relación con el Señor. Pero si usted no ha recibido a Cristo, su vida está en peligro, en un grave peligro. Si usted se ha alejado del Señor, su vida está en peligro. Cuando el hijo pródigo se fue de la casa, al padre no le importó cómo venía este muchacho de regreso. No le importó, sino que lo esperó con los brazos abiertos. Le voy a pedir que se haga un examen usted ese día. Allí con los ojos cerrados, aquí solo hay dos jueces. El Señor que lo conoce y también su conciencia que le está diciendo: tú no estás listo para encontrarte con el Señor. ¿Qué pasaría si la trompeta suena esta noche? ¿A dónde te vas a despertar mañana? Hoy este día le puedes decir al Señor: Señor, yo soy esa persona. No soy salvo, no estoy seguro de mi salvación, pero este día yo quiero entregarte mi corazón a ti, Señor. La Biblia dice: yo estoy a la puerta y llamo.
La paga del pecado es muerte. Pero el Señor extiende sus brazos de amor, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Si aquí hay una persona que no ha recibido a Cristo y quiere recibir al Señor en esta tarde, yo no voy a ir donde usted, no voy a mencionar su nombre. Ahí usted puede levantar su mano y decir: yo soy esa persona que necesito recibir a Cristo. No soy salvo, no estoy seguro. I'm not saved, I'm not sure. Hoy este día puede estar seguro a dónde se despertará mañana si la trompeta suena. Si usted quiere recibir a Cristo en este día en su corazón, el Señor lo perdona. La Biblia dice: venid a mí tal como estéis, así como estás. El Señor te recibe, sin importar hasta dónde te has ido. Amén. Mañana no es de nosotros. Ahí donde está puede levantar su mano. Yo sé que el Señor está hablando a mucha gente en este momento. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. La salvación es tan fácil, es gratuita, pero costó mucho. La sangre de Cristo Jesús. Alguien que quiera recibir a Cristo en este día, así con este silencio, ahí donde está. Gloria a Dios. Ahí donde está puede levantar su mano y decir: yo soy esa persona. Yo soy esa persona que no estoy seguro. No estoy seguro. O a lo mejor te alejaste por alguna razón. Te alejaste por alguna razón y te has ido del camino del Señor. La mano del Señor no se ha cortado. Él te recibe. Amén. Gloria a Dios. A lo mejor usted tiene un hijo pródigo que se ha ido de la casa, o un familiar que se ha ido de la casa. ¿Cuántos quisieran interceder por su familia? Amén. Hay alguien que tiene un familiar a quien quiera poner en oración en este día. Yo le voy a ayudar a orar. Ahí puede levantar su mano. Su hijo, su tío, su familia, su hermano, su esposa, su esposo. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Aleluya, te adoramos, Señor. Gloria a Dios. Vamos a interceder por la familia en este momento. Les prometo, no vamos a estar aquí toda la noche. Pero si hay una persona que no ha recibido a Cristo, vale la pena este momento. Ayúdenme, muchachos, y cantan algo, por favor. Gloria a Dios. Ahí donde está con los ojos cerrados, pero este altar siempre está abierto acá para aquella persona que quiera venir a orar acá, interceder por sus hijos, por su familia, por su hermano, por su tío, por su esposa. Amén. Agradecemos que ha estado con nosotros en esta transmisión y deseamos que Dios haya hablado a su corazón, a su vida a través de esta predicación. Si Dios ha hablado a su corazón y ha aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, permítame orar por usted. Padre Santo, Señor, te damos la honra y la gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos de que aquellas personas que han escuchado este mensaje de salvación, que tú has hablado a su corazón por medio de tu Espíritu Santo, te los pongo en tus manos, que ellos puedan tener una relación íntima y personal contigo como Señor y Salvador de sus vidas. Te ruego que tú los bendigas, que tú los guardes, Padre, y guíalos, Padre Santo, para que puedan crecer en tus caminos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Si desea conocer más de nuestra iglesia, les invitamos a que visiten nuestro sitio web iglesiatrinity.com. Allí encontrarán los horarios de servicios y eventos especiales. Estamos ubicados en Indianland y Lancaster, en Carolina del Sur. Les deseamos verles pronto, están invitados y que Dios me los bendiga.